Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Está Martín Alfí con nosotros, economista jefe de Radar Consultora. ¿Cómo va? Hicimos un buen cálculo, hizo bien Carlos Burgueño los deberes en la tarde de hoy, que hacíamos este cálculo sobre la cuestión del déficit fiscal. Aprobar esto podría llevarlo al 3.6. Sí, es cierto que es un punto importante. La reducción del déficit que hizo el gobierno más que nada el año pasado estuvo ligado a la reducción de los subsidios y es uno de los puntos que hoy el gobierno pone foco más que nada en el marco de este ajuste que el FMI va a exigir sobre la economía. Los subsidios tienen un punto importante de ese programa. Bueno, vamos a avanzar un poquito más con la cuestión de lo macro también, ¿no? Si te parece. Sí, cuando uno habla de la actualización de tarifas, estamos con el problema que el gobierno tiene frente a la reducción del déficit. Ahora, ¿cuáles son los otros puntos que todavía nadie se anima a tocar frente a lo que va a pedir el FMI o no pedir el FMI? Hasta ahora el gobierno dijo, nos pueden decir que reduzcamos el déficit y nosotros decimos cómo hacerlo. ¿Qué tocan? Bueno, ese es el principal problema. Yo creo que la discusión que se tiene que venir es si efectivamente hay espacio para una reducción del déficit más aceleradamente, sin que eso, por un lado, golpee la actividad económica y por otro lado tenga consecuencias negativas en términos sociales. Porque hoy en día del gasto público nacional, cerca del 65-70% es gasto social. Es gasto en educación, gasto en programas sociales, en jubilaciones, en asignación universal. Otra parte es gasto en obras de infraestructura, que desde ya es importante para el crecimiento económico. Y la verdad que cuando uno empieza a revisar, no quedan muchos lugares para que ese gasto se pueda recortar sin que haya, por ejemplo, despidos o haya caída de las jubilaciones. Entonces, me parece que el gobierno entra en un terreno difícil, dio algunas señales de reducción del gasto político este fin de semana, que iban a acordar los viajes. Digamos que son Sí, más... son chirolas. Claro. Son chirolas para lo que es el déficit público. Y la verdad que es difícil porque había una lógica de reducir gradualmente mediante el crecimiento económico y hoy en día vamos a un escenario de menor crecimiento y por lo tanto esa estrategia tiene que cambiar. En lo que tiene que ver con el gasto social, hay una marcha que comenzó ya hoy y llegará el viernes a la Ciudad de Buenos Aires y además hay una conversación pendiente entre las organizaciones sociales y la ministra Stanley. ¿Puede haber algún resultado que sirva de algo allí? La verdad que es difícil de saber porque también el gasto social le permitió a este gobierno tener, como se llama, la calle más o menos tranquila. Y yo creo que también es un error asociar lo que es el gasto social solamente a estos tipos de programas como Argentina Trabaja. La mayor parte del gasto social son jubilaciones, es asignación universal por hijos, es pensiones no contributivas, entonces son gastos muy sensibles que tienen que ver con un problema estructural de la economía, que es que la economía no genera el trabajo para que esa gente pueda tener si se quiere, un ingreso más formal y hay formas, si se quiere, indirectas de poder brindarle un ingreso a esas personas. Entonces, en la medida que no se solucionen los problemas estructurales de economía, el gasto social es un paliativo para esos problemas. Claro. Perdón, con el diario del lunes, ¿no? Nadie está en contra de la reparación histórica a los jubilados, pero con el diario del lunes, ¿fue una medida apresurada del gobierno? ¿No calcularon bien el impacto o no se la vieron venir? Y la verdad que la reparación histórica se dio en un momento en el cual el gobierno, si se quiere, estaba mal políticamente, fue en el medio de 2016, cuando pleno ajuste del tipo de cambio, de las tarifas, etc. Y la verdad que fue un ingreso que fue dirigido a los jubilados de mayores ingresos. Por lo tanto, cuando uno piensa, si se quiere, la redistribución del ingreso que implica el gasto social, el gasto público, y quiénes fueron los beneficiarios de esa reparación histórica, la verdad que no pareciera haber sido la mejor decisión, más que nada porque fue financiada, si no sé si recuerdan, con el blanqueo. Claro. Y el blanqueo fue un ingreso de una sola vez. Hoy no tenemos más el ingreso del blanqueo, fue una vez y nada más. Entonces quedó un gasto fijo que va a los jubilados de mayores ingresos y los ingresos que financian ese gasto no están disponibles. Por lo tanto, yo creo que fue una decisión apresurada. Algunos consultores políticos están marcando y están señalando que en estos tiempos aparece la cuestión de la economía encabezando las preocupaciones de la gente. En el caso de las consultorías de tipo económico, ¿qué es lo que ustedes están percibiendo en la sociedad respecto de todo esto que hemos llamado turbulencias a lo largo de las últimas semanas y que se reflejan en lo que está sucediendo en estas últimas horas? Sí, nosotros lo que vemos es que por primera vez, desde que cambió el
gobierno, la expectativa está en un terreno negativo. Es decir, que lo que se espera de acá a un año es peor de lo que está hoy la situación. Y esto tiene que ver claramente con que la inflación sigue siendo un problema y el salto de dólar sabemos que se va a trasladar a los precios y va a hacer caer aún más el poder adquisitivo, que la actividad económica se empezó a estancar y en los próximos meses vamos a ver una caída de la actividad económica. Por lo tanto, son problemas que están presentes. Y lo que puede empezar a aparecer son problemas más graves, como por ejemplo la cuestión del desempleo, que venía siendo un punto que no era problemático con este gobierno, pero cierto freno a la actividad seguramente se va a sentir en lo que es el mercado laboral. ¿El gobierno puede encontrar alguna vuelta para solucionar el problema del desempleo o del traslado de precios, modificando ese tema impositivo que siempre tienen en agenda pero nunca avanzan? Y la verdad que en un contexto en el cual se quiere bajar el déficit fiscal, no creo que se avance muy agresivamente con la reducción de impuestos. De hecho, la semana pasada hubo ciertos rumores de que la baja de retenciones de las sojas iba a frenar o que se iba a subir las retenciones al trigo o al maíz. Al final se descartó, pero se sabe que estuvo en carpeta. Por lo tanto, yo no creo que se avance con una reducción impositiva muy fuerte y tampoco creo que eso pueda implicar mucho cambio en lo que es la dinámica inflacionaria. La dinámica inflacionaria es un movimiento de los precios que si bien uno puede bajar los impuestos y que baje el nivel de precios por un momento, van a seguir aumentando si están las condiciones que se dan para que aumenten los precios. ¿Cuál es el escenario cuando uno hace la interanual en términos de inflación para este 2018 para el gobierno nacional? Porque claramente un buen signo hubiera sido tener una inflación, aunque sea muy poquito, menor a la del año pasado, después de haber logrado una reducción del 40 al casi 25. ¿Cuál es el escenario que ustedes están viendo? Y con el salto del tipo de cambio, eso está casi descartado. En general, las consultoras estamos con un piso del 26-27, nosotros ya estamos proyectando cercano al 30 o un poco superior. ¿Más del 30? Sí, todo depende de lo que pase también con las paritarias, que este año los salarios se negociaron en alrededor del 20%, más allá de que se decía que la paritaria era 15%, el aumento real es 20%, y esto obviamente va a dejar muy por debajo de la inflación. Por lo tanto, si hay una reapertura de las paritarias, o también hay que ver el impacto del salto del dólar en las tarifas, algo que se está hablando poco, porque muchas tarifas hoy están dolarizadas. En el caso de las pymes, ¿no? Hemos visto que hay tarifas dolarizadas de los servicios públicos. En lo que es el gas, lo que es energía, entonces el salto del tipo de cambio se traslada también a tarifas y sabemos que tarifas es un precio clave de la economía que se traslada al resto. Por lo tanto, resta ver cómo va a ser lo que llamamos los efectos de segunda ronda del salto de tipo de cambio. Están los efectos de primera ronda, que sabemos que le suman unos puntitos, pero efectos de segunda ronda, ya sea paritarias, tarifas, lo que pase con combustibles y naftas. El costo de combustibles, ahora que lo mencionás, ¿puede colaborar en algo o ayudar en esta suerte de negociación que se hizo con las petroleras para bancar un par de meses el hecho de que haya bajado el precio del petróleo en las últimas jornadas? Sí, bajó un poco, pero la verdad es que lo que más impacta hoy en el precio del combustible es el tipo de cambio, el dólar. Entonces, el precio del petróleo se está moviendo, igual la tendencia es alcista. Lo que se postergó, que tarde o temprano va a llegar, es la suba del tipo de cambio y en unos meses vamos a tener ese aumento de precios que es muy perjudicial para toda la economía porque, como sabemos, la nafta es parte de la estructura de costos de gran parte de los productos. Cuando uno ve inflación, que empieza a estancarse la economía, que sube el dólar y hay como un círculo que no se corta más, ¿no? O sea, se va retroalimentando permanentemente. ¿Hay alguna fórmula mágica que el gobierno se niega a aplicar y entonces sigue siendo tanteando a ver qué puede funcionar y qué no? Soluciones mágicas seguro que no hay. Creo que lo que quedó claro es que hubo cierta subestimación de algunos riesgos que tenía la economía argentina. Por ejemplo, la libre entrada y salida de lo que son los capitales financieros. Porque en el momento en que entraron los capitales, 2016-2017, todo era color de rosas, la economía crecía, teníamos dólares, nos íbamos de viaje, podíamos comprar dólares. Ahora que esto se dio vuelta, vemos todas las consecuencias negativas de depender de lo que nosotros llamamos el humor de los mercados. Claro. Entonces yo creo que algo que podría hacer el gobierno es intentar poner un poco más de restricciones, digo, no el cepo, que era un extremo, pero alguna cuestión intermedia, que haga que esos capitales no puedan entrar y salir libremente del país y que generen estas situaciones de turbulencia, como llama el gobierno. Creo que ahí hay una agenda que el gobierno debería atacar y que no está tocando. Hoy uno de los economistas jefes de Fiel, Daniel Artana, decía que si la Argentina crece este año 1,5%, vamos a estar en condiciones de decir que fue un buen año dentro de la situación.
Sí, es cierto, las proyecciones de crecimiento original estaban en torno al 2, 2,5%. Con este salto el tipo de cambio, sumado a la sequía, las proyecciones van hacia abajo el 1%, y hay que tener en cuenta que si la economía cierra el año, por ejemplo, creciendo al 1%, es lo que llamamos arrastre estadístico, es decir, lo que viene del crecimiento del año pasado y los primeros meses de 2018. Eso significa que si cerramos abajo del 1,5 es que la economía en los próximos meses está cayendo y queda con un arrastre negativo para el año que viene. Claro. Entonces ahí hay que los números engañan, pero abajo del 1,5 sería un mal año. ¿Cuántos errores no forzados propios del gobierno y cuánto de mala suerte coincidió en esta situación actual? Yo creo que, como te comentaba antes, hay una cuestión de subestimación. La verdad que se creía que iba a haber un financiamiento externo, por lo menos hasta la próxima gestión, ya pensando en una reelección, y que eso iba a suceder sin ningún tipo de problemas. Y por eso algunas cuestiones, como lo que hoy vemos, el déficit externo, la necesidad de dólares, no se atacaron, se pensaba que se podía seguir manteniendo este financiamiento. Entonces yo creo que el principal error fue subestimar los riesgos que implica tener un déficit externo tan grande y confiar en que el mercado iba a financiar eternamente estos desequilibrios. Y después, no sé si mala suerte, porque cuando vos sos vulnerable y puede pasar en cualquier momento. Me refiero a las sequías que está haciendo subir la tasa. Sí, pero la suba de Estados Unidos se sabía desde el 2015 y cuando asumió Trump ya todo el mundo decía se acabó el mundo de las tasas altas. Claro. Entonces no fue un shock, no fue una novedad y de hecho la tasa subió de 2,8 a 3%. Claro. No es nada. La sequía sí, que es una sequía muy importante y que desde ya es un impacto negativo para la economía, pero esta corrida cambiaria que se vivió también fue mal manejada por el Banco Central y muchos analistas, inclusive muchos cercanos a este gobierno, comentan que se retroalimentó el problema de la salida de capitales que empezó desde el sector externo y después se trasladó, por ejemplo, a los minoristas Sí. por propios problemas del Banco Central. Gracias por haber venido, Martín. Bueno, Un placer. muchas gracias.